Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el proceso de ensamble. Esta es una información suministrada por mis otros dos compañeros, Carlos Flores y Jesús Cuesta. Mi persona, Jorman Viñoles. Hoy quiero indicarte que una línea de ensamble es un proceso de manufactura llamado ensamble agresivo, donde partes son añadidas conforme al ensamble semiterminado, que se mueve de una estación de trabajo a la estación de trabajo, en donde las partes son agregadas en secuencia hasta que se produce el ensamble final. Es unir, es acoplar dos o más piezas, haciendo encajar las partes salientes de una y entrante de la otra. Líneas de ensamble son el método más común para ensamblar piezas complejas, tales como los automóviles, otros equipos de transporte, bienes electrónicos, electrodomésticos. Las líneas de ensambles están diseñadas para una organización secuencial de trabajadores, ¿no? Herramientas o máquinas. El movimiento de los trabajadores es minimizado lo más posible. Todas las partes de ensamble son manejadas por transportadoras o vehículos como carretillas, elevadores por gravedad, la cual no tiene la necesidad de utilizar un transporte manual. El elevamiento de carga pesada es realizado por máquinas como grúas elevador o carretillas elevadoras. Normalmente cada trabajador realiza una simple operación. Podemos definir esto como una función básica del proceso de ensamble. Es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o un subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura, o con el uso de sujetadores mecánicos o de adhesivos, ¿ok? Tiene una clasificación. Te voy a hablar de una clasificación, empezando de unas operaciones de ensamble que se desprende del proceso de uniones permanentes o de ensambles mecánicos. Por otra parte, tenemos los procesos de uniones permanentes que se destacan: la soldadura terminada, la soldadura fuerte, el soldado blando, el pegado de adhesivos. Tenemos por otra parte los ensamblados mecánicos. Allí tenemos los sujetadores, roscadores, los métodos de unión permanente. Esto tiene tipos de ensamble. Estamos hablando de tres tipos de ensamble. Estamos hablando de los no permanentes, de los semipermanentes y los permanentes. ¿Cuáles son los no permanentes? Son todos los ensambles mecánicos que aseguran dos o más cortes de una unión, ¿ok? O mejor dicho, aseguran dos o más partes de una unión que se puede desarmar cuando convenga, tales como los sujetadores, los roscados, tuercas, tornillos, pernos. Razones por las que se utiliza: fácil, ¿ok? Facilidad de manufactura, facilidad de ensamblaje, transporte, facilidad de desarrollo, mantenimiento, reemplazo, reparaciones de sus partes, facilidad para crear nuevos diseños que requieran la unión de móviles, etc. Tenemos el otro que se llama semipermanente, que son ajustes y remachados. Son técnicas de ensamblaje mecánico para formar uniones permanentes. Eso es lo que realmente significa la semipermanente, ¿ok? Y las permanentes son sujetadores mecánicos como ojetes o ojillos, remaches, soldadura. En la soldadura por fusión y de estado sólido. Tenemos también por ajustes por interferencia como engrapado, cosido, puntillado. Por otra parte, en esta misma permanente tenemos el pegado con adhesivo, que puede ser natural, puede ser inorgánico y sintético, ¿ok? Esto tiene ciertos métodos de aplicación hablando de los adhesivos, ¿no? Tenemos la aplicación con brochas, rodillos manuales, serigrafía, tenemos por flujo, por aspersión o automatización. Ok, tenemos también, para aclarar un poco el tema acá, lo que es el diseño de ensamble. ¿Saben qué es un diseño de ensamble? Te explico que es un proceso por el cual los productos están diseñados considerando la facilidad de ensamble.
durante el armado, ¿ok? Si un producto contiene menos piezas y necesita menos tiempo para montar una pieza, reduciendo así costos de montaje. Además, si las partes están previstas de características que hacen que sean más fáciles de agarrar, mover, orientar, insertar, esto también reducirá el costo de los montajes. La reducción del número de piezas en un conjunto tiene el beneficio añadido de reducir el costo general total de partes del producto. General, son estos factores los que producen principalmente el beneficio de costo de aplicación del diseño de ensamble. Te recuerdo, el tiempo, la cantidad de trabajo, mano de obra, influye para reducir costos de ensamble, ¿ok? El diseño para el ensamble puede tomar diferentes formas. En la década de los 60, de los 70, diversas normas y recomendaciones fueron propuestas con el fin de ayudar a los diseñadores a considerar problemas de montaje durante el proceso de diseño. Muchas de estas normas y recomendaciones fueron presentados junto a ejemplos prácticos mostrando cómo se podía mejorar la dificultad de montaje. Sin embargo, no fue hasta 1970 que se desarrollaron métodos de evaluación numéricos para permitir el diseño de estudios de montaje que se llevarán a cabo en los diseños existentes y propuestos. Muy importante saber. ¿Sabes qué es un ensamble mecánico? ¿Has escuchado de un ensamble mecánico? Te explico que es un tipo de ensamble semipermanente. Ya te lo comenté en un principio. Implica el uso de diferentes métodos de sujetación para sostener juntas en forma mecánica dos o más partes. En la mayoría de los casos, los métodos de sujetación implican el uso de componentes de equipos separados. Estamos hablando de los sujetadores, que se agregan a las partes durante el ensamblado. ¿Sabes qué es un tornillo? ¿Sabes qué es una tuerca? ¿Sabes qué es un perno? Te explico que los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre el tornillo y el perno. Ojo, con una frecuencia confunde el uso de estas dos herramientas. El tornillo es un sujetador con rosca externa. Por lo general se emplea en orificios roscados ciegos. Un perno es un sujetador con rosca externa que se inserta a través del orificio de las partes y se asegura una tuerca en el lado opuesto. Ojo, existen distintos tipos de cabezas para los tornillos y pernos, ¿ok? Para que estén al pendiente allí. Ellos tienen ciertas diferencias. Ciertamente existen confusiones en las que se hace muy distinto un tornillo y un perno. Si bien es cierto, existen varias versiones al respecto. El argumento más aceptado es el de un perno que pasa a través de un sustrato y toma una tuerca al otro lado. Es decir, los pernos son para ensambles de dos componentes sin rosca, con ayuda de una tuerca. O sea, tornillo, rosca. Ok, ojo, muy importante acá. Los tornillos, al contrario, se utilizan como componentes, al menos uno de los cuales tienen sus propias roscas internas, que incluso pueden formarse mediante la instalación del propio, ¿ok? Entonces, te digo que muchos sujetadores roscados pueden descubrir o se puede describir como tornillos o como con pernos, dependiendo de cómo se usan. Ojo, ¿ok? Los tornillos con extremos puntiagudos están destinados para ser introducidos en un material que uno tiene agujero. Este tipo de tornillos pueden perforar un material sólido, como la madera,
en donde se conducen más fácilmente. Mientras que un tornillo en un extremo plano debe introducirse en un orificio que tiene roscas que coinciden con las roscas del tornillo. El tornillo también suele tener algún tipo de cavidad en forma de línea recta o de cruz. Línea recta o de cruz, ¿ok? Ojo, en su parte superior de la cabeza que permite introducirlo en un material con un destornillador o un taladro. ¿Dónde se utilizan los pernos? Importante, ¿no? Bueno, generalmente estas piezas metálicas se emplean en un campo de construcción, en el sector industrial. Asimismo podemos localizar otras piezas de esta clase en otros campos, como la medicina, como lo que se encuentran en los pernos bucales. Te explico que estas piezas se emplean para fortalecer, para afianzar las coronas o bien los empastes. Esto fue todo. Gracias por tu atención, ¿ok? Mi nombre es Jorman Viñoles.